Continuando con la cátedra de ordenamiento jurídico, vamos a iniciar la unidad 3, pero antes de ello, a manera de resumen, voy a recordar los puntos que vimos en la unidad número 2. El concepto de ordenamiento jurídico, las diferencias entre orden jurídico y ordenamiento jurídico, el ordenamiento simple y complejo, la definición del ordenamiento simple, la definición del ordenamiento complejo y los principios que rigen el ordenamiento complejo. Esos puntos ya fueron desarrollados en la unidad anterior. Y continuando con la cátedra, pasamos a la unidad número 3, que tiene que ver con la plenitud y coherencia del ordenamiento jurídico. Allí vamos a ubicar las lagunas de la ley y las lagunas del derecho. Los sistemas de solución que nos otorga ante la problemática de las lagunas, bien sea de la ley o del derecho, a través del método de la autointegración y de la heterointegración. Asimismo, nos pasearemos por la justicia como ordenamiento jurídico y allí fijaremos la justicia absoluta, la justicia relativa, al igual que la justicia como ideal, que implica la justicia general o legal, la justicia distributiva y la justicia particular conmutativa. Las lagunas de la ley y las lagunas del derecho. Normalmente encontramos en algunas disposiciones normativas, en algunas leyes, algunos vacíos que no regulan determinadas conductas. A eso se refiere el doctrinario Guillermo Cabanelas en su diccionario jurídico, al definir las lagunas de la ley y las lagunas del derecho como la ausencia de normas positivas aplicables a relaciones o casos jurídicos determinados, especialmente ante un planteamiento litigioso, es decir, ante una situación de controversia, de reclamo, de alguna conducta no idónea. Buscamos la adecuación típica establecida en la norma para sancionar ese tipo de conducta y no la encontramos. A eso se refiere la laguna de la ley y las lagunas del derecho. Ello tiene lugar producto de la inadvertencia de regulaciones en los legisladores y comúnmente ocurre producto de las innovaciones de la vida y de la misma civilización que requiere normas que permitan regir esos actos o acontecimientos aún no presentes. Ejemplo, hace 20 años atrás no existía una ley que regulara la violencia contra la mujer. Hoy día sí la tenemos. Es decir, esas conductas, esos avances de la vida ciudadana, esas costumbres van conduciendo al Estado a que tenga que regular determinadas actuaciones del ser humano. Y en la medida en que vamos avanzando, pues la legislación también se va adecuando a esos comportamientos. Lagunas de la ley. Constituye el vacío jurídico de un precepto normativo que se produce cuando no existe una disposición legalmente aplicable desde el punto de vista expreso para resolver un litigio jurídico con arreglo a un determinado derecho positivo. Es decir, el derecho positivo, la ley, no prevé un mecanismo de solución a ese conflicto, no lo regula. Como bien lo explica Juan Morales Ordóñez en su columna Lagunas de la Ley, no en el derecho, a veces la decisión puede basarse en la misma ley, pero si esta es insuficiente o no existe alguna regulación, se puede acudir a la jurisprudencia, a la costumbre, a la doctrina o a los principios jurídicos generales, fuente en la cual pues encontramos respuestas valorativas subyacentes a todo el sistema legal. Claro que con la debida prudencia que exige la seguridad jurídica y luego de serios procesos de interpretación y argumentación. Por ejemplo, como dije antes, si nosotros ante determinada conducta humana no encontramos en la ley
alguna regulación que justifique la actuación del funcionario, pues tenemos que cubrir esa laguna que está en esa ley con la norma macro, que es la Constitución. Evaluar los principios fijados en la Carta Constitucional en aras de poder establecer un mecanismo de control, bien sea a través de la jurisprudencia o de la costumbre o de la doctrina, para que esa persona que ha incurrido en ese comportamiento no idóneo reciba un castigo ejemplarizante a través de esa disposición creada al margen del contenido de una ley. Es decir, a través de un criterio jurisprudencial o a través de una interpretación de un principio constitucional o a través de la interpretación de algún artículo, de alguna disposición que permita considerar la necesidad de que un tribunal, por vía jurisprudencial, aplique esa sanción. Es decir, es un tema de interpretación y argumentación. Debo fijar un punto muy importante. Ustedes como funcionarios policiales cumplen labores de seguridad ciudadana en la República del Ecuador. Es necesario aclarar que en el ámbito penal, tomando como referencia el artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador, en correspondencia con el Código Orgánico Integral Penal y el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público del Ecuador, no resulta dable relajar la actuación a criterios interpretativos soportados en la costumbre o la doctrina. Ojo, me refiero a los asuntos de connotación penal. Recuerden que en materia penal, la costumbre ni la doctrina se erigen en fuente normativa. El principio de tipicidad nos indica que lo que está previsto en la ley como punible es sancionable. Nula pena sin ley. No podemos castigar a una persona sino con una pena que no esté prevista como sanción en la ley. Toda vez que sus actuaciones se justifican en el contexto penal y labor preventiva frente al crimen sobre los hechos típicos, antijurídicos y culpables cometidos por las personas en lesión de otras personas o sus propios bienes. Aquí precisamos el elemento tipicidad, que es la adecuación de un hecho de la vida real con una o varias disposiciones penales. Ejemplo, quien comete un robo, él mismo es detenido, investigado, acusado y condenado por el delito de robo, con la penalidad fijada en esa disposición prevista en el Código Penal, allá Código Orgánico Integral Penal. De allí que en materia penal tenga vigencia el principio de nula pena sin ley, cuyo significado no es otro que no hay pena sin ley y es utilizada para expresar que no puede sancionarse una conducta si la ley no la califica como delito. Eso es sumamente importante para ustedes como funcionarios, que tengan conocimiento pleno de ello. Tenemos también las lagunas del derecho. Fuentes serias como Rolando Tamayo y Salmorán la definen como la circunstancia en que en un orden jurídico determinado no existe disposición aplicable a una cuestión jurídica. Es decir, en un caso donde exista una controversia, no existe regulación normativa, ni siquiera hablamos de la ley, de una disposición dentro de la ley, hablamos de la ley en su contexto. No existe una ley que regule ese tipo de acciones. Según Carlos Santiago Nino, hay una laguna del derecho cuando el sistema jurídico carece respecto de cierto caso de toda solución normativa. Es decir, no encontramos una solución en ninguna norma del país para resolver esa controversia. Se trata de aquellas situaciones en las que la ley no regula de manera precisa una situación, no localizándose en su contenido la adecuación típica de esa conducta activa u omisiva, porque puede ser un hacer, como también puede ser un dejar de hacer. La persona que deja de hacer algo que la ley le obliga a realizar, pues comete también un hecho, no bajo la modalidad de acción, sino por omisión, dejando de hacer.
En circunstancias ajenas al derecho penal, es decir, en aquellos casos que no tengan nada que ver con el derecho penal, se aplica la analogía. Y para ello he fijado el siguiente ejemplo. Es habitual que en los aviones se prohíba ingresar con cuchillos. Sin embargo, tampoco está permitido ingresar con un objeto punzante que no sea un cuchillo. Por ejemplo, un destornillador o una herramienta con punta aguda, con punta filosa. Más allá de no ser un cuchillo, tiene características propias que permiten presumir que con ese elemento se podría cometer algún delito tan igual que con un cuchillo. Entonces, más allá de que no esté fijado en la disposición que regula esa materia, de la prohibición de subir al avión solo cuchillos, pues aplicando la analogía se entiende que ese instrumento también está prohibido. Allí aplicamos analogía, siendo la pretensión de hacerlos susceptible de sanciones. Es decir, quien introduce un instrumento ajeno a un cuchillo, pero que sea punzante, comete la misma infracción de la persona que sube un cuchillo al avión, más allá de que la disposición normativa desde el punto de vista literal no lo fije así. Este es un caso de laguna del derecho, donde el procedimiento es por analogía y por el espíritu de la norma. Ojo, en el ámbito penal no tiene cabida la analogía, que quede bien claro ello. Tenemos los sistemas de solución para el tema de las lagunas, de la ley y del derecho. Norberto Bobbio explica los métodos para resolver el problema de las lagunas y en esa idea ofrece el sistema de la autointegración y del sistema de heterointegración. El sistema de la autointegración se hace acudiendo al mismo ordenamiento que contiene la laguna o a otros, pero en menor grado. Es decir, si tenemos una ley orgánica que regula una determinada situación y esa ley orgánica refiere a una laguna, pues no contempla esa ley orgánica el contenido jurídico para solucionar, nos vamos a otra disposición de menor jerarquía, es decir, a una ley ordinaria o a un decreto o a una resolución que pueda prever la solución. La autointegración se vale de la analogía y de los principios generales del derecho. Y en esa idea, según el propio Norberto Bobbio, se entiende por analogía el procedimiento por el cual se atribuye a un caso no regulado el mismo tratamiento de un caso regulado similarmente. Un ejemplo, si hubo una conducta similar 2 meses atrás de una persona que incurrió en un hecho que la ley no lo recoge como delito ni como sancionable, pero que representa un verdadero peligro para la sociedad, pues tan sencillo que la analogía nos permite guiarnos a ese evento suscitado hace 2 meses para poder resolver el actual problema que se nos está presentando con otra persona que está incurriendo en la misma conducta. Ojo, no lo aplicamos al derecho penal. Me refiero a casos de naturaleza civil, de naturaleza mercantil, de otro índole o de otra índole, mas no en materia penal, porque en materia penal debemos irnos a la literalidad del Código Orgánico Integral Penal en lo que respecta a los delitos allí establecidos y a las figuras fijadas en el comportamiento humano, llámese la autoría, llámese el cooperador, llámese el cómplice o el encubridor. En materia penal, el elemento tipicidad cobra plena vigencia, por ello no podemos hacer uso de la analogía en asuntos propios del área penal. Según Norberto Bobbio, con la llegada de los códigos y la ciencia positivista del derecho, la voluntad del legislador tiene que buscarse en la misma ley. Para este autor, la analogía es en efecto pues un mecanismo de autointegración del orden jurídico, del ordenamiento jurídico. Y explica que los juristas, cuando hablan de analogía jurídica, se refieren a un procedimiento de interpretación integradora, mediante el cual se hace extensiva la solución prevista por el ordenamiento jurídico para un caso a otro de características similares, sobre la base de la semejanza entre ambos. Como ya lo expliqué antes,
se guía a través de un caso resuelto anteriormente, una conducta no fijada en la ley como sancionable, pero a través de la similitud se aplica la sanción o la solución al caso a través de la analogía. Tenemos el sistema de heterointegración. Este se realiza recurriendo a ordenamientos diversos o a diversas fuentes, como la costumbre o el derecho judicial en el sistema anglosajón. Cuando hablo del derecho judicial en el sistema anglosajón, es importante aclarar que el sistema anglosajón, la vía resolutiva de problemas es a través de los criterios jurisprudenciales, a través de la jurisprudencia y no de la ley escrita. Al señalar estos procedimientos, en el caso nuestro, el legislador asume o pretende que en caso de la existencia de alguna laguna, la regla se debe encontrar en el ámbito de las leyes vigentes. Esto es, sin recurrir a otros ordenamientos ni a fuentes ajenas de las leyes. En reiteración de lo anterior, tenemos a Manuel Calvo García, quien señala que tradicionalmente se han distinguido dos procedimientos diversos para subsanar la laguna de la ley: la heterointegración y la autointegración. Y aduce que los procedimientos de heterointegración son aquellos que resuelven los problemas derivados de la existencia de una aparente laguna del ordenamiento jurídico, los cuales se solucionan recurriendo a fuentes diversas del propio ordenamiento jurídico. Es decir, buscamos la solución en la misma norma, en la misma disposición. A veces nosotros ubicamos dentro del Código Penal algunas conductas sancionables, pero encontramos a veces, si se quiere, antinomias. Es decir, una disposición que regula determinada conducta y más adelante encontramos otra que contempla menor penalidad. Bueno, en favor del principio de la norma que más favorece al reo, en este caso al investigado o al sancionable, pues siempre se hace uso de la norma que más le favorece. Entonces allí nosotros hacemos uso de la heterointegración en el mismo contexto de la misma disposición penal. Pero cuando no tenemos esa solución dentro de esa misma ley, pues nos vamos a otros ordenamientos diversos que podrían ser similares en el tratamiento de la conducta sancionable, y allí buscamos la solución de la controversia. Entramos a hablar de la justicia como ordenamiento jurídico. Debo indicar primeramente que la Constitución de la República del Ecuador, al igual que incluso que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respectivamente en los artículos 1 y 7, consagran la justicia como un valor supremo, y bien se sabe que ésta se alcanza con la vigencia eficaz del ordenamiento jurídico. Sin la vigencia eficaz de un ordenamiento jurídico acorde, no podremos alcanzar jamás el valor supremo de la justicia. En esa perspectiva, el padre Luis María Olazo señala que todas las relaciones de justicia entre las personas, todos los derechos subjetivos y obligaciones exigidos por la justicia, están regulados por las normas jurídicas, que imponen un cumplimiento exterior justo, prescindiendo ordinariamente de la intención y la voluntad del sujeto. Acá aparece aquí una voluntad extraña y superior, que es la ley que obliga a cumplir el acto jurídico. No puede haber justicia en aquellas soluciones propias que ofrece la criminalidad a través de las componendas ajenas a los mecanismos legales. Ejemplo craso: grupos irregulares, grupos delincuenciales que pretendan imponer el orden en una determinada comunidad o pretendan hacer valer la justicia al margen de la ley, no tienen ningún valor ni representan el verdadero concepto de justicia, porque la justicia está enmarcada primeramente como valor supremo en la Carta Constitucional. Estas normas fijadas en la ley pues regulan los actos humanos en su aspecto exterior o social. Y es que el aspecto social y externo del acto humano es lo que principalmente interesa al derecho, ya
que el fin de este último es asegurar la justicia en las relaciones sociales, es decir, la relación jurídica gira en torno a un objeto o prestación que se debe dar, bien sea de una cosa, de un servicio, de un precio, de un salario, entre otros, y ese objeto constituye la medida de la obligación. El incumplimiento de un deber, la violación de la ley o el irrespeto a los bienes o a la integridad personal de cualquier persona por parte de un sujeto encuentra su sanción a través de la ley y no de otra manera. Al derecho no le importa la intención del que paga, si pagó bien. Por lo tanto, se puede también considerar a la justicia en sentido objetivo, de dar a cada uno lo que le corresponda en la sociedad. No podemos pretender en un litigio que una persona pretenda recibir como contraprestación al margen de la ley cantidades exageradas de dinero. No. En el contexto de un acto justo fijado por el derecho, debemos considerar que dentro del concepto de justicia está evitar el abuso en las exigencias de la colectividad. En ese contexto, vale destacar en fuente del padre Luis María Olazo que las normas jurídicas realizan la justicia de dos maneras. Tenemos la manera absoluta y la manera relativa. ¿Cuándo podemos hablar de justicia absoluta? Hay normas jurídicas que son expresión de normas morales obligatorias, inmutables, que no pueden ser de otra manera. Ejemplo, las normas del derecho penal que prohíben y castigan el homicidio, el robo y otros delitos. Se dicen que estas normas realizan la justicia absoluta, ya que en ellas se prohíbe lo que en sí es a manera precisamente mala. Es decir, todo aquello que tenga que ver con la conducta contraria al orden moral, que liquide la buena voluntad, se prescribe como malo y se acepta lo contrario como bueno y se hace obligante, ya que es el objetivo de la norma. El derecho positivo no puede exigir otra cosa respecto de los casos de justicia absoluta, si quiere ser un auténtico derecho. La persona que comete el delito de robo, la persona que comete el delito de hurto, de homicidio, de amenaza, de extorsión, de secuestro, es sancionada a través del derecho positivo, en este caso a través de la ley penal, ya que precisamente es la ley que califica o tipifica esa conducta como reprochable y merecedora de una pena de prisión. De allí que la justicia absoluta en el contexto penal se alcanza a través de la vigencia y aplicación de la ley penal, a través de un proceso justo establecido en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Tenemos la justicia relativa. Otras normas que no son inmutables porque se refieren a instituciones que pueden organizarse de una u otra manera, para las cuales hay varias soluciones posibles y también lícitas. A título de ejemplo, se representan las normas que organizan la forma de Estado, sea federal o unitario, de gobierno, sea presidencialista o parlamentario, la forma de exigir los impuestos, entre otros. Estas normas realizan la justicia relativa, ya que en ellas lo que se manda pudiera ser de otra manera, pero una vez dictada la norma, su contenido es obligatorio y bueno, porque así lo manda la ley. Ejemplo de ello es algunas exigencias tributarias. ¿Está fijada en la norma la obligación de pagar impuestos? Sí, pero también la misma norma prevé posibilidades de exenciones o de exoneraciones o de reducciones en el pago de los impuestos. A eso se refiere la justicia relativa, de allí que no sea su contenido literal de manera absoluta. Se podría concluir indicando que las leyes o normas jurídicas deben mandar o deriva o bien directamente del orden natural o bien de la organización concreta de la sociedad, respondiendo a las circunstancias históricas, económicas o políticas que determinan la convivencia o la conveniencia de esta atribución. Aquí nos referimos al avance de las sociedades,
Cada sociedad, en la medida en que avanza, se ve obligada a exigir la creación de leyes que permitan regular cada una de las conductas propias de cada tiempo. Tenemos la justicia como ideal. El padre Luis María Olazo señala que también se puede contemplar la justicia desde el punto de vista superior como el ideal que el derecho aspira a realizar. Aduce el padre que no se puede negar la existencia de una intuición de lo justo y de lo injusto, que nos hace conocer y sentir tantas veces la diversidad que existe en las aspiraciones jurídicas y la realidad del derecho positivo. La justicia exige en la sociedad una igualdad o armonía entre diversas personas o seres sociales. Ahora bien, todas las relaciones que tiene que armonizar la justicia pueden reducirse a uno de estos tres tipos. El primero, relaciones entre el Estado y los particulares. Aquí se representa la autoridad y las personas privadas. Entonces, las relaciones entre el Estado y particulares en favor del mismo Estado. Las relaciones entre Estado y particulares en favor de los particulares y las relaciones de los particulares entre sí. La primera es la justicia general o legal en favor de ¿quién? Del mismo Estado. La primera, la segunda y la tercera se trata de la justicia particular que se subdivide en justicia distributiva y justicia conmutativa. La justicia general o legal es la que exige a cada uno de los miembros de la comunidad ordenar su conducta al bien de la misma comunidad. Pero ¿qué exige? ¿Quién exige eso? El Estado a través de la ley. Tenemos la justicia particular o distributiva, que es la parte de la justicia que regula la participación que corresponde a cada uno de los miembros, grupos o personas de la sociedad en los bienes acumulados por ella, así como la asignación de los empleos, de los cargos y beneficios en proporción a las necesidades, aptitudes y méritos de dichos miembros y que distribuye las cargas comunes también en proporción a las posibilidades de cada uno. Se explica así. En cuanto a la justicia particular distributiva, el Estado acumula riquezas obtenidas de sus recursos propios y de la colaboración de los contribuyentes a través de los impuestos. Ahora bien, esas riquezas acumuladas son para todos. Debe llegar a todos en una armónica y equitativa distribución de asistencia, servicios, entre otros. En ese sentido, los miembros de la comunidad tienen frente a la autoridad que administra los bienes del Estado un auténtico derecho de recibir parte de esa riqueza. Y la justicia particular conmutativa regula o preside las relaciones entre los miembros de la comunidad y mantiene entre ellos la paz mediante un respeto mutuo y recíproco. Se llama conmutativa de comunitario. ¿Qué significa ello? Pues significa cambio, porque tiene lugar especialmente en los contratos y cambios de mercado. Como ejemplo de esta parte de la justicia se dan los actos jurídicos entre particulares, tal cual ocurre en los contratos de arrendamiento, los testamentos, los comodatos, las obligaciones de pago y otros. Aquí ambos sujetos, tanto activo y pasivo, son particulares, ya sean individuos o sociedades. Hemos, en este sentido, pues, otorgado la unidad número 3, que tiene que ver con el ordenamiento jurídico, la cátedra del ordenamiento jurídico, y de manera seguida, pues vamos a proceder a trabajar o a tratar el tema de la unidad 4. Es importante que ustedes, estimados compañeros, alumnos de esta especialización técnica, como funcionarios de la Policía del Estado, tengan bien claro cada aspecto propio del ordenamiento jurídico. La idea, más allá de ser ustedes actores propios en el respeto y la prevalencia de la ley en el Ecuador, también estén en conocimiento del origen del ordenamiento jurídico
y de algunos aspectos propios de la importancia del mismo en el ámbito del concepto de justicia que exige la Constitución de la República del Ecuador.